Bogotá. Les recordamos también que hay traducción simultánea inglés y portugués, porque desde todo el mundo nos siguen, desde África, Europa, Asia, organizaciones, donantes, comunidades que siguen, que trabajan, que sirven a la acción comunitaria. La localización efectiva se construye promoviendo la voz, la participación y el liderazgo de los actores locales en cada etapa del ciclo humanitario, desde el diseño hasta la evaluación de las acciones. La participación comunitaria es mucho más que un principio de la acción comunitaria, es una necesidad para construir soluciones sostenibles, pertinentes y verdaderamente transformadoras. Por eso se ha diseñado este espacio, que lleva como título Haciendo una participación comunitaria efectiva. Discutiremos cómo generar soluciones de desarrollo de la mano de las comunidades, con el objetivo de lograr un enfoque transformador que logre realmente la participación efectiva y real. Hoy contaremos con la experiencia y la visión de Beatriz Quinguanas y de Nailet Useche, quienes nos compartirán los avances, los retos y las propuestas que surgen de un manifiesto de transformación, un llamado urgente para repensar nuestras prácticas y apostar a procesos donde las comunidades sean las protagonistas de principio a fin. Siempre cada panel con algunas preguntas orientadoras que nos confronten, que nos lleven a repensar, a ir más allá. La primera, cómo lograr que las comunidades participen activamente en la toma de decisiones de los proyectos, y lo veíamos ya en el primer panel, los tomadores de decisiones. ¿Qué rol juegan los actores internacionales para facilitar esta participación sin, obviamente, sobrepasar, afectar, incidir en esas dinámicas locales? Y la última, ¿qué obstáculos comunes se enfrentan en la implementación de proyectos comunitarios efectivos y cómo podríamos superarlos? Entonces, invito a nuestras dos expositoras a que nos acompañen aquí en la tarima principal. Las veo muy tímidas con todo lo que tienen que decir en esta mañana. Y contamos además pues con un gran actor de la ayuda humanitaria para moderar este panel. Invito a Andrés Felipe Martínez de ACNUR a que modere este espacio, estas intervenciones, y luego pues ustedes tomar nota y estar atentos porque abriremos preguntas al público posteriormente. Entonces, que sea una gran discusión. Si quieres, Andrés, te puedes sentar aquí. Le pido al equipo logístico que nos ayude con los micrófonos. Muy bien. Y quedan ustedes entonces con esta discusión, una hora larguita más o menos. Tienen el tiempo que siempre nos juega en contra a este espacio hacia una participación comunitaria efectiva. Bienvenidos. Bueno, pues muchas gracias. Un saludo a los organizadores del evento, la Fundación Santo Ángel, a la Cooperación Alemana, Europana, los otros que se me escapan, y a la Universidad Javeriana, sin duda, mi alma mater. Bueno, estamos aquí para un poco reflexionar sobre un logro o un hito en la localización. Es lo que ustedes conocen o algunos conocen, que es el Manifiesto por la Transformación. Este hito se enmarca un poco dentro de esta dimensión de la participación efectiva de las comunidades en la acción humanitaria, y digamos que ya vamos a ahondar mucho más en estos principios y recomendaciones que expone el Manifiesto por la Transformación, pero que sin lugar a dudas lo que marca es el compromiso de las organizaciones humanitarias internacionales en apropiarse, en asumir el Manifiesto por la Transformación en esta dirección de garantizar
el pleno derecho de la participación de las personas y las comunidades en la programación humanitaria. En este espacio ya nos colaboró nuestra colega, pues se encuentra Villatriz Kiwanas, quien lidera el proceso de jóvenes del CRIC en el norte del departamento del Cauca, con, digamos, dos procesos muy interesantes, el de identificación de desarmonías y el de, también a través, digamos, de esa identificación, la promoción de todas unas estrategias con jóvenes, con el departamento, la región, de hermanamiento, que ya pues vamos a entrar también en detalle, y Nailet Useche, que nos traslada a la frontera con Venezuela, a los barrios de Cúcuta, donde Nailet desde la Fundación Cormove se relaciona directamente con víctimas de BBG, con personas recién llegadas ahora mismo, ¿cierto?, de Venezuela, ¿cierto?, y que seguramente no sé, Nailet, otros migrantes también y refugiados, y tiene un relacionamiento directo con ellos, líder de base comunitaria en la ciudad de Cúcuta. Bien. Yo no quiero hablar mucho, pero tenemos una hora larga, pero ¿por qué la importancia del manifiesto? Colegas, lo que encontramos es que el manifiesto lo que hizo fue en estos 2 años, y decirles, el manifiesto por la transformación se inscribe dentro de la iniciativa Flagship que ustedes han escuchado y distinguen, y el manifiesto lo que hace es marcar una mejor comprensión de lo que es una participación significativa en la acción humanitaria en general. Y eso, palabras más, palabras menos, quiere decir aquella participación que modifica, ¿cierto? Y tiene el carácter de modificar la programación humanitaria desde las prioridades de las comunidades. ¿Sí? Ahí cambia el discurso, cambia la práctica humanitaria, cambia incluso un poco la identidad y el propósito humanitario, cuando el manifiesto trae consigo las prioridades de las comunidades a la lógica de la programación humanitaria. Y ya ahora sí, me detengo al día de hoy desde la percepción de mi rol en una organización internacional, ¿cierto?, del Sistema de Naciones Unidas. Lo que ha hecho como resultado del Manifiesto por la Transformación ha sido un llamado cada vez más claro a la rendición de cuentas y a la transparencia. Ya lo hablaban hace en el anterior panel los colegas, y el llamado a la transparencia en que básicamente, digamos, en el nivel, digamos, en los niveles de, algunos lo llaman involucramiento, pero nosotros lo hacemos llamar en los niveles de la garantía de la participación de las comunidades. Entonces ha sido una poniéndolo en otras palabras, una mirada a nosotros mismos como actores internacionales. Así que bueno, pues ya eso es por un poco para fijar el contexto de lo que estamos en cuanto al Manifiesto por la Transformación, y mis colegas les van a hablar más. Entonces, pues comencemos con la siguiente pregunta, Nailet y Villatriz, ¿por qué creen que la participación comunitaria ha tomado tanta importancia en los años recientes? Y en esa misma línea, ¿por qué la necesidad de un manifiesto por la transformación en Colombia? No sé, ¿quién quiere comenzar? Bueno, hola, buenos días. Lo dijo mi compañero, Nailet Useche. Soy líder de base comunitaria. Pero los voy a poner en contexto un momento, ¿no? Cuando nos reunimos muchos líderes de todo el territorio y decidimos, y bueno, y nos llamaron, pusieron a cooperación internacional para nosotros como comunidad, como gente a pie, como la gente que está en el barrio y conoce las problemáticas. Fue un gran éxito, ¿no? Porque
tenerlos a todos y decir qué deberíamos hacer para que funcionara, fue excelente, ¿no? Y de ahí nace el manifiesto. Y eso fue la reunión de líderes diciendo qué deberíamos hacer para que todo funcione y así avanzar, ¿no? Como comunidad, como territorio. Y el momento y la importancia que tiene nuestro manifiesto es que reúne y reúne todas las falencias que pueden existir dentro de las comunidades, del territorio, de los barrios, de las organizaciones, ¿no? Y hemos descubierto a lo largo del tiempo que definitivamente estar organizado y juntos es la mejor manera de andar, ¿no? Porque solo no puedes hacer nada. Y tan interesante fue y efectivo para nosotros como organización. Y de ahí el lema que es maravilloso, por lo menos en la parte migratoria, que es la que me corresponde: nada de migrantes sin migrantes. Las decisiones las deberíamos tomar cooperación, organizaciones de base, organizaciones internacionales, más los migrantes, ¿no? Y bueno, yo quería hacerle un resumen, pero más tarde se lo podemos hacer. ¿Qué es el manifiesto y qué significó para nosotros en ese momento? Y lo que reúne, ¿no? Y cada punto, que sería chévere que todos se lo llevaran y los tuvieran en mente, ¿no? Y bueno, y el manifiesto hoy por hoy, 2 años después que se hizo, ha cambiado mucho, ¿no? Ha cambiado mucho la situación en cuanto a cooperación internacional, ¿no? Pero en cuanto a la pregunta, yo me disperso mucho, pero perdónenme, ¿no? En cuanto a la pregunta, la unión dentro del trabajo comunitario. Ay, perdón, yo soy así, ¿no? Ahorita yo estuve en el otro panel y me gustó mucho una palabra que acabo de escuchar, ¿no? Que dice que no es trabajo voluntario, es trabajo humanitario, ¿no? Es interesante que las organizaciones nos vean a los líderes como personas humanitarias también, ¿no? De la mano, que podemos ir de la mano juntos y así funciona, ¿no? Así funcionar mejor. Perdón. Eucha Macbeth, buenos días a todos y a todas, saludarlos y saludarlas a cada uno de ustedes, reciban ese cordialísimo saludo, presentarme pues como lo decía acá el compañero Andrés, mi nombre Villatriz Quiguanás, soy politóloga egresada de la Universidad del Valle, en este momento pues me encuentro liderando todo el espacio juvenil con el programa de Jóvenes CRIG, Consejo Regional Indígena del Cauca CRIG. Bueno, agradecer a cada uno de ustedes también por la invitación en este espacio, como lo comentaba acá mi compañera, mis compañeros acá, pues hace 2 años estuvimos aquí mismo en este espacio, en el cual nos encontramos, nos reunimos, dialogamos, conversamos y realmente hacíamos ciertas propuestas, ¿no? Ciertas propuestas en el que decíamos, las comunidades tenemos necesidades, pero esas necesidades cómo realmente la vamos a abastecer, pero también cómo escuchamos también a la comunidad, porque pues de una u otra manera nos pasaba en algunos espacios que, bueno, llega una organización, pero resulta que ya tienen todo pues acomodado, estructurado, ¿cierto? Y muchas veces la comunidad pues a veces dice, no, nosotros requerimos esto, y lo que ustedes traen pues no nos ayuda mucho a fortalecer. Entonces, ¿cómo realmente se construye desde la comunidad? Porque bien que mal, los que estamos en territorio, los que estamos en los barrios, los que estamos en las ciudades, somos los que conocemos nuestros territorios, somos los que conocemos nuestras necesidades y que a partir de ello, cómo realmente se construye de manera conjunta, cómo se construye de manera como en unidad, conversando, dialogando, cómo nos ayudamos entre todos. Entonces fue con ese fin de que realmente pues inicia el manifiesto en la transformación de cómo escuchar a estas comunidades de base, cómo escuchar la comunidad que está allá en territorio. Entonces, haciendo como un poco pues
el introductorio, como la introducción del por qué pues nace el manifiesto, y no solamente estuvimos nosotros acá, estuvimos varios pueblos acá, varios compañeros de los barrios que ya pues venían también liderando ese espacio y se construyó pues de manera conjunta. Bueno, la pregunta que nos hacían hace rato es cómo realmente pues la participación comunitaria ha tomado tanta importancia. Hablábamos y conversamos, lo hablo en este caso con mi comunidad en el pueblo Nasa, el Cauca, pues todos somos diferentes pueblos, tenemos 11 pueblos, 10 asociaciones que realmente pues se han venido construyendo y que llevamos años de recorrido y que decíamos siempre enfocarnos en dos partes. Antes de la participación, que estamos en un espacio de invasión, de colonización y todo este sentido, que realmente no teníamos una participación comunitaria, en el que no teníamos ni voz ni voto, ¿cierto? Pero cómo realmente después de que empiezan a nacer las organizaciones, en este caso el Consejo Regional Indígena del Cauca-Cric, se empieza a tomar la participación comunitaria. Lo que yo les comentaba hace rato con otros compañeros, con otras personas, tal vez en su momento iniciaron 10 jóvenes, pero hoy somos muchos más. Llevamos 53 años que realmente nace el Consejo Regional Indígena del Cauca-Cric, pero antes de eso se venía ya trabajando en ese espacio. Pero cómo realmente nos hemos ido trascendiendo en que hoy vemos la importancia de cómo también escuchar al niño o la niña, de cómo escuchamos a ese joven, a esa señorita, a la mujer, ¿cierto? Porque de una u otra manera es muy importante escuchar qué es lo que ellos están pensando, qué es lo que realmente ellos están sintiendo en ese espacio. Si hablamos del Cauca, el Cauca muchos lo dominamos de que es un territorio en el que está muy fuerte el tema del conflicto armado. Sin embargo, a pesar de que el conflicto armado está dentro de nuestros territorios, pero ¿cómo hemos contrarrestado nosotros contra el conflicto armado? Hemos utilizado ciertas estrategias, y yo les comentaba realmente de cómo nosotros le quitamos esos jóvenes a la guerra, de cómo le quitamos esos jóvenes al conflicto armado. Y una de las estrategias que realmente siempre la utilizamos en nuestros territorios es el tema de las habilidades artísticas. Cuando realmente hacemos murales, cuando realmente hacemos danza, donde hacemos música, el joven te llega, la niña te llega, ¿cierto? El niño te llega. Entonces son estrategias principales de que realmente hemos venido utilizando, y por medio de esas estrategias hemos podido avanzar en el tema de la participación política. Hoy las mujeres están organizadas, el proceso de jóvenes estamos organizados, la Guardia Indígena está organizada, que muchos pues tenemos a diferencia de años. El proceso de jóvenes llevamos 45 años de proceso en el que realmente hemos venido recorriendo, en donde hemos hecho asambleas políticas, donde hemos hecho encuentros artísticos, y no solamente con una población pues bajita, sino que hemos tenido participación de 1.000 a 3.000 a 5.000 jóvenes, incluyendo todos, a niños, adolescentes, jóvenes y también a comunidad. Justamente nosotros estamos a un paso de realizar el 4º congreso de la asociación de la Changualaquihue, que hace parte también de una de las zonas, parte del Consejo Regional Indígena del Cauca-Cric, que pues esperamos realmente más de 15.000 participantes en este espacio. Pero también estamos a un paso de realizar el Congreso Regional Indígena del Cauca-Cric, que se va a realizar en la primera semana también de julio, y que ahí esperamos más de 20.000, 25.000 personas que realmente puedan tener esa participación comunitaria, que tengan derecho a ellos también poder conversar, a dialogar y participar desde un espacio político, analítico, y cómo realmente vamos a proponer qué es lo que realmente soñamos de aquí a unos 20 años, 30 años. Entonces son los espacios que pues netamente hemos venido trabajando en este espacio, que obviamente la participación de una comunidad indígena pues es muy diferente a una ciudad. Yo no podría pues hablar como de ese sentido, decir sí, en las ciudades también podemos realizar eso, porque es un contexto muy diferente también. Tal vez en las ciudades no esté en el conflicto armado, pero sí tenemos otros conflictos, otras violencias que realmente también apacan mucho a nuestras organizaciones. Entonces de esa manera hemos venido como trabajando
desde ese espacio, desde este sentido, pero a partir de ese manifiesto se ha fortalecido mucho más la participación comunitaria. ¿Por qué? Porque nosotros en el Cauca trabajamos muy de manera articulada, a veces somos procesos de base, las mujeres, los jóvenes y la guardia trabajamos muy de manera articulada. ¿A qué voy con esto? De que cuando hay procesos de jóvenes que realizan sus asambleas, también está la guardia y también están las mujeres. Entonces, entre todos nos escuchamos y las autoridades tradicionales en este espacio, pues lo que hacen es orientar y también nos respaldan. Pero las decisiones las toman realmente la asamblea porque es la base en el que realmente toma las decisiones de manera política. Entonces quería como comentarles un poco sobre la experiencia que realmente cómo trabajamos en el Cauca, cómo se ha fortalecido la participación comunitaria, cuáles son las tendencias que hemos tenido como en cuenta en este espacio, y hay muchas más estrategias, están las formaciones políticas, las incidencias políticas, las formaciones artísticas, pero también están las formaciones psicosociales, porque bien que mal, el conflicto armado nos ha golpeado bastante a nosotros y pues realmente le hemos quitado como jóvenes a la guerra, pero ¿cómo le vamos a brindar esa seguridad? ¿Cierto? Entonces, en cada uno de los procesos, como jóvenes, guardia y mujeres, tenemos nuestras casas de refugio, donde realmente, como le reclutamos jóvenes a la guerra, pues le brindamos esa seguridad también a ellos, pero también se le brinda el espacio de formación psicosocial y emocional, desde el espacio personal, familiar y comunitario. Ahorita, bueno, entonces vamos a inspirar más con lo que nos comenta Nailet y Villatriz. A grandes rasgos, alcanza uno a vislumbrar tres de las recomendaciones expuestas en el Manifiesto por la Transformación, ¿cierto? Una primera la trae Nailet a colación y es: reconózcanos como actores humanitarios con conocimiento, ¿cierto? Experiencia, dinámicas, etcétera, etcétera, del territorio de donde estamos, ¿cierto? Operando, si se puede llamar así, en la lógica del humanitarismo clásico, ¿cierto? De donde estamos operando, reconózcanos como actores humanitarios. Pero también trae, digamos, Villatriz, esta expresión, ¿no? A veces las organizaciones traen todo acomodado, ¿no? Y esta ha sido una reflexión constante, ¿no? Y cómo logramos nosotros pasar de llevar todo acomodado desde Bogotá, ¿cierto?, a acomodar con las comunidades, ¿cierto?, allá en el territorio, ¿no? Entonces, algunas colegas que se han dado cuenta de esto, pues han desarrollado metodologías, ¿cierto?, War Child trabaja con la comunidad de, ¿cierto?, ACNUR, bueno, etcétera, con las dos comunidades, y se han dado cuenta de esto y han obviamente traído metodologías mucho más propias para poder acomodar las prioridades de las comunidades con, digamos, un poco la oferta y el objetivo humanitario de las organizaciones internacionales. Entonces, a través de qué un poco recomendación uno encuentra eso en el Manifiesto de la Transformación, en todo lo que tiene que ver como escúchenos, ¿cierto? Y la escucha como un ejercicio, pues siempre lo escuchamos, pero siempre lo traemos a colación como un ejercicio de escucha activa, etcétera, etcétera, pero eso en nuestro humanitarismo clásico también trasciende la valoración de necesidades individual, sino que comienza también un poco a dimensionar las valoraciones, las necesidades de un territorio, de un grupo poblacional, etcétera. Entonces, quería motivarlos un poco para que busquen también el manifiesto en el internet y vayan también un poco correlacionándolo con lo que nos van comentando Villatriz y Nailet. Colegas, la siguiente pregunta.
El manifiesto es una herramienta entre tantas otras, ¿cierto? Ya lo decía, todas las metodologías en participación comunitaria que tenemos las organizaciones internacionales. Es un instrumento que pretende jalonar compromisos de diferentes actores, como lo decíamos al inicio, ¿cierto? Una responsabilidad en ese sentido. La pregunta es, ¿cómo aumentar el compromiso de los actores humanitarios de desarrollo y de construcción de paz en el trabajo con las comunidades? Entonces estamos más hablando de compromiso, de llegar a acuerdos, ¿cómo podemos aumentar ese nivel? Entonces les dejo la palabra. Cuando hablan de compromiso, a mí me gusta, ¿no? Porque es la corresponsabilidad que hay entre comunidad y organizaciones. Dice mi compañera, y efectivamente, a veces las decisiones que toman las organizaciones internacionales, cuando van a un barrio, cuando van a una comunidad, ya están estructuradas. Lo que nos dicen es, bueno, consigue 25 personas de tal a tal edades, ¿no? Ya estructurado todo. Y nos ofrecen cosas que hoy por hoy no, como que no nos cubre, ¿no? Eso hemos hecho. El compromiso del manifiesto y de la cooperación debería ser escucha, y es uno de los fundamentos, ¿no? Escuchar a las comunidades, escuchar a los líderes, que somos los que andamos a pie, recorriendo, lo que la gente nos habla, ¿no? Y sabemos cuáles son nuestras necesidades. De hecho, por lo menos en Cúcuta, de donde yo vengo, y les puedo hablar con certeza, nos hemos hecho red de líderes, ¿no? Porque el vacío que hay institucional, organizacional, internacionalmente y nacional, se ha hecho muy grande, y hoy por hoy nosotras, entre todas, puedo hablarle de una red de líderes muy importante que tiene mucha población migrante, vulnerable, e inclusive hemos abierto nuestro ámbito de trabajo, porque ahora no solo vemos a migrantes, vemos a personas de comunidad de acogida vulnerables, ¿no? Vulnerables están en tanto como nosotros. Entonces ya no trabajamos para nosotros. Y ese vacío que hay ahora nos ha llevado a unirnos, a buscar soluciones, ¿no? A reinventarnos. Yo digo que el compromiso hoy, y hablo de hoy después de un tema de recortes, de cosas que se sienten en las calles, se sienten en los barrios, es eso, es reinventarnos, ¿no? Es llegar con temas, empleabilidad, emprendimientos, pero no con temas, no de ida y salida, ¿no? Siempre lo hablamos, de hecho ese también es un punto de nuestro manifiesto. Llegar, capacitarnos, capacidad instalada, y dejarnos ayudarnos, ¿no? Yo creo que es como el salvavidas. Lo que nos toca después es seguir nosotros, porque nos pasó, yo gracias al ACNUR me formé y me formaron, ¿no? Aprendí todo lo que aprendí, llegué de cero, no sabía nada, ¿no? En Venezuela no tenía nada que ver con un trabajo de esta manera, era una ama de casa simple. Cuando llego aquí con mi problema de migración, un problema vengo arrastrando un problema, soy sobreviviente de violencia de género, ¿no? Entonces, hoy por hoy, gracias a la ACNUR y a muchas organizaciones que nos empoderaron, ayudo a mujeres con ese tema, ¿no? Con el tema de violencia de género, habilidades blandas, primeros auxilios psicológicos. Total que la capacidad instalada la tenemos, nos la dejaron. Ahora tenemos que reinventarnos para seguir, porque tenemos la capacidad y tenemos la capacidad de hacerlo. Y en cuanto a cooperación, es eso, escuchar y escuchar bien, escucharnos, no como dice mi compañera, no traer papeles ya escritos en un escritorio, ya en sus oficinas. El territorio espera, hay mucha gente necesitada,
Ahora tenemos una nueva ola migratoria, ¿no? Tenemos el tema de desplazamiento que ha llegado a los barrios. Por lo menos en Cúcuta, muchas familias nuevas con tema de desplazamiento por el conflicto armado. Es decir, que muy focalizados los puntos, pero la idea es no asistencialismo. A mí me decían, no me los tienes que dar, enséñame a buscarlo, ¿no? Y la gente se acostumbró, y eso es un enfoque que estamos cambiando, porque ya no es que te doy, ya te enseño a que lo busques, ¿no? Entonces el tema de emprendimiento, quedarse, revisar cómo vamos con el emprendimiento, cómo estamos haciéndolo, y tomar en cuenta que la gente puede seguir sola, es preparar a la gente, ¿no? Es soltarse un poquito, y eso es lo que se está reestructurando ahora. Definitivamente nos tocó a la fuerza con este abandono, yo le digo a mi compañero Andrés, un abandono institucional, personal, porque inclusive, no sé, me da pena decirlo, pero así soy, ¿para qué me invitan? Digo yo, no, tengo que decir todo. Inclusive a nivel personal. Yo tengo una relación estrecha con la gente del ACNUR por mi preparación, ¿no? Pero este silencio y este hueco que ha dejado el apoyo internacional ha hecho que hasta ni una llamada para saber qué ha pasado, qué estás haciendo hoy por hoy, Nailé, nada, qué estás haciendo con tu comunidad, con la gente que necesita ayuda, ¿no? Pero nada. Es decir que, y me da mucha pena decirlo, pero muchas comunidades nos instrumentalizan, nos utilizan, ¿no? Pero estamos aprendiendo así, a la mala, ¿no? A la mala, convirtiendo esto en una oportunidad, definitivo. Entonces, para decirle, si ustedes están en este plan, es interesante que a sus líderes, porque deben haber mucha gente que tiene líderes que conoce, ya no como organización, porque de repente no tienen en la cobertura, pero sí como amigos, ¿no? Amigos, ese tono cálido, ¿no? Ese sentido humanitario, que nosotros los líderes a veces necesitamos sentir, porque es bueno que la gente te diga y te dé un golpecito, oye, lo estás haciendo chévere, ¿no? Sin recursos, sin dinero, sin nada, pero lo estás haciendo bien. Y que se sienta nuestro trabajo, ¿no? Y bueno, perdón, siempre me digo cosas que no son, pero bueno. Bueno, una de las cosas que yo sí quisiera destacar aquí, y de pronto nos disculparán en este espacio, pero pues de una u otra manera es como realmente nosotros empezar a hablar desde aquí, ¿no? Y cuando se dice cómo aumentar el compromiso de los actores humanitarios, uno creo que la gran tarea que nos queda a nosotros, o cada uno de nosotros desde corazón, y yo lo mencionaba también hace 2 años, y es que las comunidades indígenas hemos sido muy estigmatizados, o sea, discriminados también. Los compañeros afros, en fin, porque en Colombia habemos muchos pueblos indígenas, pero lastimosamente a veces nos ven a los pueblos indígenas o nos ven a las personas tal vez con nuestro traje, y a veces como que los vemos, aún seguimos viéndolos o nos siguen viendo como minorías, ¿cierto? En este espacio. Entonces creo que uno de los compromisos es cómo darle más oportunidad también a todos los pueblos, porque no solamente está el pueblo Nasa, también están los diferentes pueblos, el pueblo Aguá, los de Guajira, que realmente pues se requiere ese apoyo, cómo realmente ellos necesitan fortalecer estos espacios, ¿cierto? De ayudarnos, de realmente esa acción humanitaria que realmente se vea desde ahí, desde la comunidad, porque de una u otra manera la familia también lo necesita, los niños lo necesitan. Y básicamente hoy la mayor parte en estos espacios, si hablamos de derechos, la mayor parte de vulneración se ve en los niños, adolescentes, jóvenes y mujeres,
¿cierto? En este sentido. Y a partir de ello, si vamos a hablar de compromisos, es de parte y parte. O sea, yo como pongo de mi parte, pero también las organizaciones, desde el mismo Estado, desde el gobierno, cómo realmente va a poner también de su parte, ¿cierto? En estos espacios. A veces decimos, el conflicto armado está en nuestros territorios, pero no solamente está el conflicto armado, la guerra que no es nuestra, pero sin embargo la hemos tenido que vivir, y que la mayor parte de las personas que hemos sido víctimas de la guerra es la población civil. Y la mayor parte son jóvenes. Puede ser que en una comunidad indígena, en un territorio, hayan 15.000 habitantes, pero de esos 15.000 habitantes, el 80% hoy es juventud, hoy es adolescente, hoy es niño. Pero ¿cómo realmente se le garantiza también ese espacio desde el Estado, desde las acciones humanitarias? ¿Cómo se le garantiza también esa seguridad? Porque el reclutamiento forzado en los pueblos indígenas es extenso. Ahora ya no les interesa si es niño, si tiene 13, 14 años, hasta de los 10 años están siendo reclutados de manera forzosa. Entonces, mira hasta dónde llega. Entonces, el compromiso, uno de ellos sería cómo realmente podemos llegarle a esta juventud, y no solamente escuchar, porque escuchar pues cualquiera lo podemos realizar, pero cómo realmente nos vamos a la práctica, cómo ayudamos, cómo apoyamos a este joven o a esta señorita, cómo apoyamos a esta comunidad, cómo apoyamos a esos jóvenes del barrio que también pues están en medio de una pandilla, ¿cierto? La drogadicción que realmente están en las ciudades, sin decir que en el Cauca no se ve eso. En el Cauca también realmente hoy tenemos un alto consumo también de sustancias psicoactivas, que cosa que antes no lo veíamos, pero hoy se nos ha expandido en todos los territorios, se nos ha expandido también en las ciudades. ¿Y cómo le contrarrestamos a esto? Pero como vuelvo y le digo, el compromiso es de parte y parte. Puede ser que en las comunidades tengamos muchas estrategias, desde los líderes comunitarios tengamos muchas estrategias, pero si desde las organizaciones o desde el Estado no tenemos como ese apoyo, esa ayuda, pues es muy difícil también de contrarrestar. Con lo poco que tenemos podemos seguir trabajando, y sin embargo hemos seguido fortaleciendo en este espacio. Yo les comentaba de que en el Cauca tenemos muchos procesos que obviamente los hemos fortalecido, pero cómo realmente hemos también recibido esas amenazas, esos atentados contra los líderes juveniles, contra las lideresas, en este caso las mujeres, contra los líderes sociales. Decíamos eso, nosotros podemos hacer mucho, pero a veces las amenazas nos siembran miedo, y nosotros, bien que mal, uno es mujer, uno es mamá, y uno también piensa en los hijos. Y a veces el conflicto armado, la guerra, los grupos armados, cuando realmente, como no pudieron con nosotras o con los papás, y a veces cogen por el más lado débil. ¿Y cuál es el lado débil? Pues nuestros hijos, ¿cierto? En ese sentido. Y sé que muchas mujeres, muchos hombres de los que estamos aquí presentes, tal vez muchos hemos sentido ese dolor de pérdida, porque hemos perdido a nuestros familiares en medio de un conflicto armado, de una guerra. Y desde ahí nos ha dado esa fuerza de que nosotros realcemos y de que realmente nos levantemos con esa fuerza, con esa berraquera de aportar y ayudarle a otros jóvenes, a otras comunidades, ¿cierto? En ese sentido. Entonces, ¿cuáles serían de los compromisos más eficientes aquí en este espacio? Trabajemos desde la familia, trabajar desde los niños, porque ahí está la base. Ahí está la base. Nosotros ya de adultos pues al menos tenemos un poco de conocimiento, pero hay que afianzar ese conocimiento y esa experiencia, sembrarles esa conciencia, esa incidencia en esa semillita que realmente está en la casa. En nuestro lenguaje en el Cauca lo hablamos desde la tulpa, o sea, en este caso desde la familia. Del Ipcuet lo hablamos nosotros en nuestro idioma, ¿no? Que ahí es donde está papá, la mamá, los hijos, los abuelos. Entonces, desde ahí empezar a contrarrestar. Ay, Andrea, ahorita sí quiero comentar algo. Y yo escuchando a Beatriz, yo digo, y les cuento así a la cooperación, a la gente de organizaciones que están aquí, una manera de poder llegar a las comunidades y
y yo hablo de mi punto, desde mi liderazgo, es autocuidado, ¿no? Yo siempre lo dije y lo he comentado, la gente, las organizaciones nos empoderan y nos dicen y nos enseñan, ¿no? Este trabajo, pero no nos dicen cómo cuidarnos, ¿no? Entonces es importante, hoy por hoy, y hablo en la actualidad, ¿no? Hace 2 años de repente no veíamos tanta violencia, ¿no? Pero hoy por hoy, y se los dejo como se los sugiero, ¿no? Autocuidado, trabajar con temas en donde a la gente, a los líderes, a la gente que está formándose, se le diga, cuidadito, ¿no? No hagas esto, ese tema, porque a veces uno se mete en unos problemas, uy, pero es por desconocimiento, ¿no? Entonces, sería chévere trabajar con los que cuidan, que somos nosotros, muchos mamás, papás, pero líderes también cuidamos comunidades, trabajar con los que cuidan, temas sí, de enseñar a cuidarse, ¿no? Y también temas de autocuidado, habilidades blandas, todos esos temas son chéveres, ¿no? Entonces, sería bueno que lo notaran por ahí, en cualquier lado, y van a ser bien recibidos, y es una manera como de cambiar actitudes, porque si es por la paz, ¿verdad? A ver, estamos en un tema de paz, es muy difícil porque si desde la casa, lo decía mi compañera, si desde la casa no fomentamos los valores y enseñamos a drenar rabias y todas esas cosas, en la calle vamos a tener gente siempre reactiva, ¿no? Eso puede generar conflictos y todas esas cosas. Bueno, ustedes saben más que yo de eso, pero se los dejo por aquí, por si acaso. Bueno, ahí recordándome también un poco, también hay que destacar de que muchas de las comunidades también, ellos manifiestan de que estamos cansados de tantas formaciones, ¿cierto? De que realmente se vea el impacto, de que ese impacto se pueda contrarrestar a las diferentes desarmonías territoriales que realmente se presentan en cada uno de los espacios de vida, en este sentido. Les voy a contar un poco la experiencia. Nosotros desde el proceso juvenil, nosotros cada 2 años realizamos un encuentro en el que realmente se realiza un posicionamiento político, hacemos análisis, realizamos un poco sobre la valoración del contexto territorial, cómo realmente estamos como jóvenes, como señoritas y a qué realmente le apuntamos. Si hay alguna desarmonía, cuáles serían las estrategias o nuevas estrategias en las que podemos contrarrestar en este espacio. Pero también no hay que, hay que destacar un poco de que, sin embargo, en las comunidades indígenas, pues también existe un poco el patriarcado, que obviamente eso viene de la historia, ¿cierto? Pero hemos podido contrarrestar ese espacio también porque en alguna comunidad, yo hace rato hablaba con una compañera y que lastimosamente es triste porque en algunos pueblos aún no han podido de que las mujeres puedan tener esa participación comunitaria, en que las mujeres se destaquen como lideresas comunitarias. Aún hay ese miedo en que realmente siempre es el hombre que está liderando. Entonces, ¿cómo realmente ayudar también a esos pueblos a contrarrestar estos espacios? Que la mujer pueda salir de su casa, de su territorio también, a golpear esas puertas para aportarle a la comunidad. Entonces, son situaciones o son experiencias que realmente en diferentes pueblos lo vivimos y decíamos en el Cauca, sí, aún está presente, no hay que decir que no, pues no al 100% como tal, pero de una u otra manera se ha dado la oportunidad de que hoy la mujer lidere, de que hoy la mujer sea autoridad. Hasta incluso tenemos mujeres que son alcaldesas, que realmente también le han llegado también a ser parte del gobierno, ¿cierto? En este espacio. Entonces creo que también hemos tenido ganancias a través de las luchas, de las manifestaciones que realmente pues se ha hecho como comunidades indígenas y pues también como Consejo Regional Indígena del Cauca. También comentarles un poco
cuando hablamos de cómo realmente ayudamos a construir esta paz. ¿Cómo construimos esta paz? En el Cauca nosotros comentarles una experiencia muy bonita también, que también cada 2 años realizamos los encuentros artísticos culturales. En estos encuentros artísticos culturales, el año pasado justamente realizamos con el proceso de jóvenes como CRIC, pero también como la Asociación Changualaquihue, que es el movimiento juvenil Álvaro el Cuechocue, en el cual el año pasado, en la zona norte del Cauca, tuvimos la oportunidad de recibir a más de 35 grupos artísticos. Esos 35 grupos artísticos conformados de niños, niñas, adolescentes, padres de familia, que realmente recibimos a más de 2.500 jóvenes en ese espacio. Y que se le da la oportunidad que se presenten, de fortalecer esas habilidades artísticas. Y sabemos que muchas veces contrarrestar esto no es nada fácil, porque como yo les mencionaba hace ratos, a veces uno recibe las amenazas, recibe los atentados, porque muchas veces somos organizadores de dándole la oportunidad a esos niños y a esas niñas. Y cuando un niño o una niña lo llevas a esos espacios de presentaciones artísticas, todos quieren estar allá. Entonces, ¿cómo realmente se le empieza a evidenciar y visibilizar esos procesos también? Entonces, quería como comentarles un poco eso de que la estrategia artística en el Cauca ha sido principalmente para contrarrestarle a la guerra y a los grupos armados. Resuenan nuevamente las realidades comunitarias y las experiencias de Nailet y Villatriz con otras de las recomendaciones del manifiesto. Nos decían, cierto, un llamado a reinventarnos, que bueno, este es un comentario un poco aparte, pero es el mismo llamado a reinventarnos que hace el Humanitarian Reset, ¿no? En toda la lógica de transformación del sistema humanitario global, y un llamado, digamos, a uno desde cierto, el escritorio entiende que es un llamado a pensarse fuera de la caja, ¿no? De donde hemos venido haciendo la acción humanitaria a lo largo de los años. Pero ese es un comentario que traje, pero seguido a eso decía Nailet, caramba, hay capacidad instalada, ¿cierto? No obstante, la presencia humanitaria no es sostenida. Y claramente no conecta con el nexus, es decir, la consolidación de la paz y el desarrollo. Entonces, hace un llamado, ¿cierto? El manifiesto por la transformación en uno de sus 10 recomendaciones a la sostenibilidad de las acciones. ¿Sí? Ahí está en el documento. Luego Villatriz dice una expresión parte y parte, seamos parte y parte, y el manifiesto en la recomendación quizás 7 o 8 pues hace un llamado a la rendición de cuentas, ¿no? Y a profundizar no los mecanismos sofisticados de rendición de cuentas en un buzón donde el beneficiario aquí sí de la acción humanitaria puede diligenciar su insatisfacción con alguna parte del procedimiento humanitario, sino una rendición de cuentas basada en lo que es prioridad para la comunidad, ¿no? En un diálogo, ahí sí, en un diálogo que genera sostenibilidad también en el tiempo a través de los procesos de rendición de cuentas, pero que además permite extender la acción humanitaria o conectar la acción humanitaria con actores
claves hoy en día en medio de esta incertidumbre por la crisis, actores claves que son las autoridades locales, regionales de los territorios y quizás también actores privados que juegan un papel clave en el desarrollo de sus territorios. Bien, sobre lo que decían sobre las capacitaciones, Nailet, después del manifiesto, el grupo de participación comunitaria del flagship reflexionó un poco sobre las metodologías que ya vienen implementando todos nosotros, todos ustedes, ¿cierto? Por cada una de sus organizaciones, Nailet, y encontramos que la recomendación que nos parece que permite que no sea ni mucho ni muy poco es el intercambio de capacidades, es decir, nosotros sabemos que hemos llegado con capacitaciones, pero también el intercambio de capacidades de parte de sus conocimientos, experiencias también serán bien recibidas, digamos, a los profesionales humanitarios. Entonces, creemos que sigue siendo importante, ¿sí? Pero quizás sí se pueda canalizar, digamos, de alguna forma mucho más apropiada al contexto comunitario ese tipo de capacitaciones. Bien, vamos a pasar a la siguiente y última pregunta y pues también los invito, si ustedes tienen preguntas, pues aprovecharemos el tiempo para pues intentar responderlas. El manifiesto por la transformación se habla de compartir saberes, de entender a las comunidades como pares y socios en la respuesta. La pregunta es, ¿qué recomendaciones pueden compartir hacia el futuro cercano para que la participación comunitaria en la acción humanitaria sea una realidad? Y aquí, Nailet, te invito también, digamos, a rescatar algunas de las recomendaciones que tiene el manifiesto, que me decías que las traías y bueno, si hay otra adicional, una recomendación que haya surgido en estos 2 años, bienvenida. O bueno, y Beatriz también. Recomendaciones para que la participación comunitaria sea una realidad en el futuro cercano. Se escucha bonito, ¿verdad? Y debería ser así. Pero yo sí anoté algo aquí que sí quiero comentárselo. Precisamente, no exactamente. Garantizar condiciones reales para participar. No puede haber participación si la gente tiene que elegir entre ir a trabajar o ir a una reunión. Hay que reconocer el tiempo y el saber comunitario como parte del desarrollo y retribuirlo de forma digna. A veces nos pasa, y me pasa a mí, y le pasa a muchas, o no voy, pero tengo que trabajar, ¿no? Es decir, que es una... Y de hecho, eso está, como todo, está dentro del manifiesto. Y el manifiesto dice, bueno, salgamos a la conclusión, que los líderes deberían ser reconocidos financieramente. Financieramente, porque sin líderes se acaba la organización. Sin organización, la cooperación no puede llegar a los barrios. Tiene que estar encabezada por un líder. Y decíamos eso, deberíamos ser reconocidos de una manera en donde no tengamos que tener una decisión, tomar la decisión. Y de hecho me pasó a mí con Andrés, pospuse varias reuniones por el tema financiero, de trabajo obviamente, ¿no? Eso. Otra cosita, que las decisiones no estén tomadas antes de consultar. La participación no puede ser un requisito formal ni un saludo a la bandera. Las comunidades deben tener incidencia real, desde la formulación hasta la evaluación de las políticas y los proyectos que se lleven al barrio, a los barrios, a las comunidades o al territorio. Invertir en procesos, no solo en eventos. Hay organizaciones, y lo ha dicho mi compañera, y muchos sabemos de esto, van, te contactan, te toman la foto, esa es la instrumentalización a la que siempre nos han llevado, ¿no? Te toman la foto y esa es la foto que tiene valor. La capacidad, la capacitación es chévere, pero no es ir 1 hora y no más, y no regresar, ¿no? Entonces la participación debe ser inclusiva.
La participación no se construye en un taller ni en una firma, se construye en el acompañamiento continuo, en la formación, en la confianza tejido a lo largo del tiempo. Y lo decíamos en el manifiesto, presencia, permanencia y revisión, ¿no?, de las cosas que he pasado. Y las experiencias, porque no todo es malo, no todo ha sido malo, hemos tenido buenas experiencias, buenas prácticas, y sería un punto chévere que comunidades, entre comunidades, organizaciones, pudiéramos decir qué ha pasado de bueno, o cómo hemos avanzado en este tiempo, ¿no? Pero bueno, esa puede ser otra recomendación. Fortalecer la organización comunitaria autónoma. Sin organización no hay sostenibilidad. Hay que apoyar los liderazgos existentes sin apropiarse de sus procesos. Y facilitar que surjan nuevos liderazgos desde lo local. Yo siempre apuesto al liderazgo emergente, transmitir el conocimiento, y se hace desde la base, ¿no? Y con el apoyo de las organizaciones es mucho más fácil, obviamente. Convertir el manifiesto en una herramienta viva. Que cada comunidad, cada municipio, cada actor internacional lo use como guía, lo adapte a su realidad y lo implemente con compromiso. Y yo insisto, así como me lo dijeron, hagamos lo nuestro, y lo sabemos, y lo apropiamos, y bueno, y los insto a que lo vean, a que lo lean. Cualquier cosa trae un resumito que se lo puedo dar, por favor, si lo quieren. Bueno, una de las propuestas que también en este momento pues quería como comentarles de realmente las recomendaciones que realmente se podrían y cómo avanzamos en estos procesos. En cuanto a la participación a la comunitaria y que realmente esto sea una realidad, ¿no? De mi parte, y como hemos hablado como organización juvenil, nosotros trabajamos mucho el tema de los hermanamientos, no sé si lo hayan escuchado. Los hermanamientos son los intercambios de experiencia. En este sentido, el movimiento juvenil Álvaro Ulcuechocue, durante los 45 años de proceso y el programa Mujer, de la misma manera la Guardia Indígena desde la zona norte del Cauca, han sido como los procesos del que le ha dado pie a que las demás zonas también se fortalezcan, da pie a que realmente estén los programas de jóvenes, mujeres y guardia en las demás zonas del Consejo Regional Indígena del Cauca-CRIG. En este sentido, ¿a qué voy? De que las 10 asociaciones que conforman y los 11 pueblos que conforman el CRIG, pues en todas esas zonas hoy están los procesos de jóvenes, los procesos de mujeres y están los procesos de guardia. Entonces desde ahí se empiezan como realmente empezar los hermanamientos, los intercambios de experiencia, y que hoy el movimiento juvenil Álvaro Ulcuechocue pues ha sido reconocido desde ese espacio porque siempre se soñaba de tener un programa Jóvenes CRIG, o sea, a nivel regional, y hace 20 años llevamos como proceso Jóvenes CRIG, que el movimiento juvenil lleva 45 años, pero que obviamente somos del mismo proceso, una sola casa, una sola organización. Entonces yo les manifestaba un poco los hermanamientos, cómo realmente intercambiamos experiencias con los demás pueblos. También les comentaba un poco la experiencia que hemos tenido en cuanto a un intercambio de conocimiento, experiencia con los de la primera línea del estallido social en Cali. Hemos tenido también hermanamientos con ellos, porque de una u otra manera los procesos de jóvenes que estamos en territorios indígenas, en el campo, hemos perdido jóvenes, líderes juveniles en nuestro proceso, pero también ellos también perdieron jóvenes pues cuando estuvo presente el estallido social. ¿Cómo realmente nos vamos a ayudar? ¿Cómo nos apoyamos mutuamente? También hemos trabajado un poco sobre la mesa interétnica, que en su momento el indígena con el campesino y el afro pues había el conflicto de que realmente se escuchaba en todos lados, ¿cierto? Pero después del acuerdo de la firma de paz hemos tratado como de poder trabajar
en conjunto con ellos, que obviamente a veces no nos podemos poner de acuerdo al 100% porque todo no es color de rosa, ¿no? Y todo no se trabaja de la noche a la mañana, querer resolver y solucionar como ciertas dificultades y falencias que realmente tenemos como pueblos, pero de una u otra manera hemos podido como trabajar de manera conjunta en ese espacio y cómo realmente también los incluimos dentro de nuestra organización, de nuestro proceso, porque pues de una u otra manera en el Cauca o Valle del Cauca, pues mayor parte somos población indígena, pero no hay que desconocer que también están los campesinos, también están los afros, y muchas veces, a veces como que nos causa risa, pero a veces el indígena está casado también con un afro, ¿cierto? Entonces a veces formamos familias entre sí y a veces es feo que realmente nosotros estemos peleando cuando vivimos en el mismo territorio. Entonces hemos ido como dialogando, conversando también con ellos, hemos realizado también esos hermanamientos con el pueblo afro también y que realmente cuando vamos a la realidad decimos, esto es muy bonito, el proceso cuando lo entendemos, pero no falte que realmente alguien por ahí pues dice, no, a mí no me gusta esto y a veces empezamos como a crear también esas falencias, esas debilidades pues también en nuestros procesos. También un poco lo habíamos hablado también en el manifiesto de que realmente se hacían unas recomendaciones grandísimas de no cerrarnos mucho, o sea, en este caso las organizaciones que a veces se presentan los proyectos, pero vienen con un límite de rango de edades, en números de participación, y si lo vamos a aplicar a una comunidad o a un barrio, si decimos solamente para 60 personas, pero si en un territorio la mayor parte es juventud, pues lastimosamente no es mucho lo que realmente se puede hacer. ¿Qué hemos hecho nosotros? A veces nos han llegado organizaciones pues años atrás en el que nos han dicho no, solamente podemos atender a adolescentes de 15, 17 años y simplemente 25, cuando en un territorio hay más de 4.000 jóvenes, 5.000 jóvenes. Entonces, ¿cómo realmente trabajamos? Y es que buscamos la estrategia y es la articulación entre procesos. Si hay fundaciones que nos están apoyando, listo, recibimos en este espacio, pero también cómo realmente empezamos a fortalecer y cómo los incluimos en ese espacio, que sea de manera abierta, porque pues de una u otra manera en nuestras comunidades también hay niños que son muy analíticos, los tiempos cambian y hoy el niño o la niña también está analizando, o sea, cómo está el contexto territorial, porque la educación también cambia, la educación formal y no formal también han cambiado estos contextos. Entonces, desde ahí como iniciar también a trabajar desde ahí de esos procesos. Otro también que realmente habíamos hablado es que los recursos que realmente se asignen lleguen a las comunidades. ¿Por qué? Muchas veces pasa de intermediario a intermediario y la mayor parte de recursos a veces se queda en un tema de talento humano. Entonces, si vamos a estructurar un talento humano, que realmente también sean las mismas personas o las mismas líderes de territorios quienes realmente puedan asumir ese talento humano, teniendo en cuenta de que están en territorio, conocen su territorio, conocen su comunidad, su gente y realmente se pueda trabajar pues de manera conjunta. Hace rato lo mencionaba, que esos proyectos pues también sean formulados desde la comunidad, desde los barrios, porque conocen muy bien también las necesidades desde este espacio y desde este sentido. Entonces quería como resaltar un poco en ese sentido los compromisos y también realmente las recomendaciones que pues se deben partir desde ahí, desde comunidad, desde territorio. Hay dos preguntas, una aquí y otra ya les paso el micrófono. Muchas gracias. Buenos días con todos y todas. Mucho gusto, Karena Ponzá, del proceso de comunidades negras PCN. Y tengo una pregunta porque me llama mucho la atención lo que menciona la compañera relacionado con la dignidad en el marco del liderazgo. Y me gustaría preguntar, que más bien es un ejercicio de pregunta, si bien ustedes pueden como de pronto aterrizar un poquito más el tema, pero creo que puede ser una pregunta para todos y todas los que estamos aquí, y es cómo esa retribución digna o de forma digna
que no le llega a las mujeres se ve atravesado en un ejercicio, por ejemplo, de las mujeres que son madres, son lideresas, son trabajadoras, ¿no? Y entonces se ven envueltas en diferentes espacios y resulta que no hay dignidad en el trabajo, pero tampoco en el proceso organizativo. Entonces la dejo ahí como en el tintero. Y dos, hay muchos retos en la atención humanitaria y creo que puede ser un reto también en el marco de nosotros como organizaciones locales, y es cómo abordar la instrumentalización de algunos liderazgos, o más bien la instrumentalización de las comunidades, de las organizaciones pequeñas por algunos liderazgos. Y esto lo llevo a ese mismo tema de la dignidad para que también nosotros y nosotras reflexionemos como organizaciones locales en el marco de esa instrumentalización que, si bien es un ejercicio que se lleva a cabo por los entes internacionales, por las ONGs y demás, nosotros y nosotras también estamos replicando algunas acciones que se están viendo perjudicadas a las gentes en los territorios. La dejo ahí. Gracias. Gracias a los testimonios de las compañeras, me surge de la conversación de Neilet para decir, bueno, probablemente cuando se diseñó el proyecto en el marco lógico no estaba previsto el cambio transformacional que tú estás relatando como resultado del trabajo que tuvo ACNUR en su comunidad. Y qué cosa que nos estamos perdiendo, lo más importante, porque no se nos ocurrió meterlo en el marco lógico, o probablemente era tan ambicioso que mejor no lo ponemos. No sé, me impacta porque, pues sí, vemos que eso pasa, pero no sabemos qué hacer con eso. No sabemos qué hacer con esos procesos de cambio que tú lo puedes observar perfectamente, que son los cambios en la familia, en el relacionamiento entre los miembros de la organización, con las autoridades, en fin, se producen una cantidad de cambios que quedan absolutamente huérfanos de registro, documentación y aprendizaje, digamos, como la conciencia de eso vivido. También creo que no miramos suficientemente cómo los trabajadores humanitarios no van a entregar un mensaje con una flechita en un solo sentido. Ellos también viven unos procesos súper intensos que tampoco quedan registrados para nadie, que no es intencionado, pero en la práctica probablemente las comunidades ganan mucho, pero también los trabajadores humanitarios en esa interacción ganan un montón, que si lo hacemos más explícito, de pronto, pues el tema del autocuidado surge, que es una necesidad para ambas partes, porque el abollamiento en que viven los trabajadores humanitarios, el burnout y todas esas cosas, no es normal. O sea, conozco varios casos de gente que después de terminar un proyecto prácticamente necesita una cura de sueño por 6 meses porque quedan destruidos, quedamos destruidos realmente. Entonces, es un temazo que hay que meterlo dentro del marco lógico también. Tengo una interrogante, se parece un poco a la inquietud de la compañera de antes, que dice, esta propuesta de pronto de remunerar a los líderes, a mí me asusta, porque se empiezan a crear unos compromisos y unos derechos adquiridos que son complicadísimos. Nosotros en el país, en Venezuela, tenemos unas leyes del trabajo muy complicadas que han logrado, por ejemplo, voluntarios que trabajan en alguna organización no gubernamental demandaron porque quisieron mostrar que había una relación laboral con la organización a la cual servían. Entonces la organización tuvo que indemnizarlos, ¿no? Entonces solamente ese recuerdo, me parece que hay que buscarle la vuelta, que debería ser más bien que la comunidad recoja plata y le pague. Bueno, no sé, son las ideas que me surgieron de escucharte, ¿no?
Em, Respecto a la situación de cómo salir, cómo terminar la relación en la comunidad, bueno, se han diseñado una cantidad de estrategias justamente de salida, pero con lo abrupto que ha sido la suspensión de los recursos, pues seguramente la organización no lo pudo hacer. Entonces, creo que hay un llamado porque las rigideces que tenemos no solamente nos las imponen las organizaciones, nosotros vamos también adquiriendo esas rigideces. Nadie dice que no puedes llamar después a la comunidad. ¿Ok? Sí hay ciertamente unos protocolos que no recomiendan una relación estrecha personal, bueno, porque se confunden los planos, entonces ciertamente ahí hay un aspecto que estás poniendo en el debate que me parece que no es menor. Y lo último que quería plantear es que cada vez menos vamos a tener más dinero. Entonces las metas van a ser no solamente 40, Beatriz, sino, bueno, pues vamos a tener que, las metas van a ser todavía más pequeñas. Entonces tenemos que idear los mecanismos en los cuales esos que están elegidos, hemos hecho un proceso de reclutamiento muy, muy serio para decir, hemos seleccionado a la gente que se va a comprometer, que tienen que replicar y tienen que llegar a los 200 que el proyecto no va a poder llegar. Entonces, cada vez más nos tenemos que hacer la pregunta, ¿cómo podemos llegar a más gente con los recursos ya mermados? Ese es un desafío general que nos toca emprender. Bueno, agradecerles por realmente las intervenciones. Creo que ustedes plantean pues de entrada como lo significativo, digamos, de la localización, el reconocimiento e intercambio de saberes y todos estos procesos que en muchos casos desde los liderazgos, distintos liderazgos, incluso se vienen haciendo desde territorios donde incluso para muchas organizaciones humanitarias es difícil entrar, llegar, saber cómo mantenerse en territorios cada vez más controlados, por ejemplo, por la violencia. Y ahí hay como varios desafíos. Tengo varias preguntas en mente, pero sobre todo dirigidos a la escuela y a las instituciones educativas como escenarios de participación y protección a los niños y a las niñas. Colombia recientemente, desde el 2023, si no estoy mal, firmó una declaración de escuelas seguras, pero tristemente, y ocurre mucho formalmente, pues está muy claro, pero en la práctica y en el territorio y en una Colombia tan diversa, pues eso resulta ser y sigue siendo un reto. Mi pregunta es un poco desde los liderazgos que ustedes han podido ejercer, ¿cómo ha sido este relacionamiento con los colegios, con el derecho a la educación para niños, niñas y jóvenes, y sobre todo con el fortalecimiento, digamos, de estos espacios como entornos protectores, por ejemplo, en términos de prevención del reclutamiento o de ataques a escuelas, digamos, por parte de todos los actores armados, digamos, presentes en estos territorios, tanto rurales como urbanos. Y bueno, y esto siempre me ha causado mucha pasión, ¿no? Y de hecho está en el manifiesto. No es el financiamiento como tal, porque como usted lo dice, bueno, sería un empleo y es algo voluntario, ¿no? Pero, y lo dijimos siempre, y repito, está en el manifiesto, en donde las organizaciones acompañen a las organizaciones de base comunitaria en proyectos que van directo a la comunidad, en donde las organizaciones traigan proyectos sin que haya tantos intermediarios y que llegue a la comunidad y se incluya a los líderes dentro de, que los líderes sean los que gestionen el proyecto, ¿no? Pero pasa algo, y lo dijimos.
sucedió que nos preparan, no, pero no nos enseñan a hacer un proyecto, ¿no? Eso es una falencia, ¿no? Entonces, de repente, y una recomendación final, si quieren, es enseñar a pescar, y no al pescado, ¿no? Porque si a mí me enseñan, y yo lo aprendí, y lo estoy aprendiendo, no crean, no es fácil para alguien que no sabe, que está de cero, no es fácil. Y lo dijo mi compañera en el otro de Ecuador, ella, Daniela, Diana. Es que es dejar capacidad instalada, y dejar la capacidad instalada es enseñar a hacer un proyecto, a gestionar, ese tipo de cosas, ¿no? Eso nos da a nosotros herramientas y los libera a cooperación, a esa organización internacional de recursos, ¿no? Entonces, si nos dan la oportunidad, podemos hacerlo, ¿no? Y podríamos vivir una mejor calidad de vida, una dignificación en la vida, y yo siempre hablo de dignificación, se lo digo a mi compañero, es tan importante, y por lo menos en mi parte migratoria, yo vengo de un sitio en donde vine a otro país a buscar dignidad, ha sido muy difícil esa parte, ¿no? Por el tema de xenofobia y de todo lo que uno ha vivido en este tiempo, ¿no? Pero también, y lo voy a decir rapidito, la instrumentalización, ¿sabes qué ha pasado con la instrumentalización? A las organizaciones, nosotros hemos aprendido tanto que somos capaces de rechazar. Y rechazar cuando vemos algo raro, ¿no? Turbio no, pero como que es la foto y ya. Entonces tenemos la capacidad de ver y ya uno conoce, ¿no? Ya uno sabe las organizaciones y decimos no. Para ellos va a ser algo terrible, pero para nosotros nos libera un poquito de esa utilización, ¿no? Y desde los liderazgos, si nosotros pasamos por eso, y lo digo muy particularmente, yo como líder de base comunitaria, trato y eso va a explotar y se acabó esto. Sí, está rojo ese coso. Trato de no utilizar, porque es verdad, es feo y se siente mal. En cuanto a educación del Señor, ya va a explotar. Paro. Sí, yo creo que pues nos hicieron varias preguntas, podemos continuarlas en el Salón 4 acá afuera. Bueno, no, agradecerles a todos, a Nailet y a Villatriz especialmente. Yo quiero cerrar diciendo, y es el Manifiesto por la Transformación, lo que ha hecho a las organizaciones internacionales es renovarnos un poco la pregunta sobre la identidad y el propósito de la acción humanitaria aquí en Colombia y quizás en América Latina. Y con esto, por eso es vigente el Manifiesto por la Transformación, por eso está disponible para ustedes, por eso muchas organizaciones lo han firmado y lo han asumido. Así que bueno, pues creo que este es el aporte pues para estas discusiones de localización. Muchas gracias a todos y todas. Bueno, un aplauso fuerte a estos panelistas, moderador, que da la tarea de quienes no hemos leído el manifiesto, leerlo, para poder seguir incidiendo y aportando. Muchísimas gracias por todos esos aportes y este panel tan enriquecedor. Los invitamos ahora a que salgamos por la puerta de allá. Nos invitan a que podamos ver todos los stands de los socios locales que están aquí en la parte de afuera, en el foyer, que veamos los pendones, los stands saliendo aquí, y vamos a reorganizar unos 10, 15 minutos para volver aquí al auditorio de nuevo. Entonces, por favor, salir por la puerta de allá. Nos están indicando la puerta de mi mano derecha. A quienes nos siguen en la transmisión, vamos a tener un corto de 1 hora. Retomamos la agenda a la 1 de la tarde en sus respectivos horarios para continuar con este segundo Congreso de Localización de la Acción Humanitaria América Latina y el Caribe 2025. No se desconecten, nos vemos en 1 hora. Muchas gracias.